Vez más por permitirnos estar aquí en tu casa y poder juntos estudiar tu palabra, venir delante de ti y ser forjado, ser ministrado por tu bendita palabra, Señor. Y en el día de hoy venimos delante de ti para darte gracias por tu amor y por tus misericordias. Y te pedimos que nos llene de tu espíritu y que tu palabra fluya en el nombre de Jesús. Que fluya la palabra con gracia, que fluya la palabra con poder y que tu palabra pueda encontrar en nosotros, Señor, cabida en nuestros corazones y que haga lo que tú dices que ella debe de hacer. Gracias, porque tu palabra sabe hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén y amén. Quiero que abra su Biblia en este día en Hebreos capítulo 12. Vamos a hablar hoy bajo el tema Un reino inconmovible. Hemos estado estudiando el libro a los Hebreos ya por un tiempo largo y en el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 12, terminarlo para luego ir al capítulo 13 y finalmente poder terminar este hermoso libro que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, dice el verso 26, porque creo que la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que se queden las inconmovibles. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí la palabra de Dios continúa hablándole específicamente a aquellos que ya nosotros hemos estudiado y hemos repetido varias veces que este libro fue escrito específicamente para personas que habían recibido a Cristo, pero que todavía estaban conectados con el judaísmo. Y de alguna manera estas personas habían sido perseguidas. Y que no solamente estaban siendo perseguidos, sino que ellos también estaban predicando el evangelio. Y por cuanto predicar el evangelio a los judíos, también ellos recibieron persecución. Así que una de las maneras que la palabra de Dios nos habla es que si ellos dejaban de hacer lo que estaban haciendo, tal vez la persecución iba a disminuir. Pero realmente no había marcha atrás, porque la palabra nos enseña que Cristo era el consumador, era el autor y consumador de la fe de ellos, y que Él era el principio, Él era el fin, y que si ellos habían comenzado esta carrera no podían detenerla, porque Dios había hablado específicamente. Y aquí nos menciona otra vez, dice, mirad que no desechéis al que habla.
Ahora, ¿cómo habló Dios? Bueno, desde el capítulo 1 de Hebreos dice que Dios nos habló a través, en los postreros días, en Hijo. Dios había hablado a través de la persona de Jesús. Y que no había manera de nosotros retroceder hacia atrás, porque ya Dios había hablado claramente. Y como estudiamos, ¿no? A modo de repaso, en el capítulo 1 dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, polímero, politropos, a través de los profetas, a los padres, pero que en estos postreros días Dios nos ha hablado a través de una persona llamada Jesucristo. Y creo que esa es la esencia de todo el mensaje. Y por eso vuelve otra vez en el capítulo 2 a decir: mirad que no desechéis al que nos habla. Y vamos ahorita a mirar cuidadosamente qué quiere decir esa frase de que nosotros debemos de mirar y que no debemos de desechar al que nos está hablando. Y eso era lo que Dios estaba de alguna manera hablando a la nación de aquellos que se habían convertido en la nación de Israel. Y vemos que como las escrituras cita a Esaú, porque él tuvo la osadía de tirar por borda la primogenitura que había recibido de parte de Dios. Y vemos que la palabra entonces nos habla de dos montes. Nos habla del monte Sinaí y del monte de Sión. Allí fueron dispensadas dos cosas. La ley fue dispensada en un monte, pero ahora la gracia había sido dispensada en el monte de Sión. Y Dios continuaba hablándole a estas personas, y habla ahora de un punto muy específico, de que el hablar de Dios va a causar algo. Va a causar no que solamente tiemble la tierra, sino que tiemble los cielos y la tierra. Imagínense ustedes, ¿no? O nos podemos imaginar, si nosotros simplemente nos sentimos tan vulnerables cuando tiembla la tierra, imagínense cuando tiembla la tierra y los cielos al mismo tiempo. Bueno, nadie nunca ha visto el cielo temblando, pero eso tiene que ser algo un poquito contundente y específico. Y la palabra de Dios nos promete de que Dios no solamente hará temblar una vez más la tierra, sino que Dios también va a hacer temblar los cielos. Y para mí, Dios, wow. Porque Dios va a causar que todo lo que ha sido establecido en la tierra sea destruido. Todo lo que es movible, todo lo que es material se va a dispersar, va a ser destruido. Estaba leyendo una estadística el periódico de Los Ángeles. Dice que en Estados Unidos cada casa, ¿no?, en estadística, tiene alrededor de 300,000 cosas cada casa. Es una estadística, ¿no? No todas las casas tal vez tienen 300,000 cosas, pero generalmente en ropa, madera, en todo lo que se hace en una casa, generalmente hay 300,000 cosas en una casa. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque la palabra de Dios nos enseña de que no, todas esas cosas que nosotros guardamos y tenemos van a ser conmovidas. Van a ser removidas. No solamente van a ser removidas, van a ser destruidas. Y el pensamiento es de las cosas que tú más tienes son las que van a permanecer menos. Entonces la palabra nos da a nosotros una cosa tan tremenda para que nosotros podamos reflexionar. Vi otra estadística que más o menos en cada persona tienen de 147, es el porcentaje, 147 ropas o piezas de ropas. Cada ciudadano de Estados Unidos. No sé si usted quiere hacer una tarea, pero vaya a su casa y cuenta lo que usted tiene. Cuántos pares de zapatos, cuántas medias, cuántos pantaloncillos, cuántas camisas.
Y todo eso nos da a nosotros a entender de que aunque coleccionamos tantas cosas, aunque tenemos tantas cosas, aunque poseemos tantas cosas, nada de eso va a permanecer. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, algo tan poderoso que nosotros tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos está diciendo, porque podemos caer en la trampa de siempre querer tener más y más y más y más, cuando todas esas cosas van a ser ¿qué? Destruidas. Diga conmigo, destruidas. Y lo que Dios estaba llamando la atención es que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. En otras palabras, lo único que no va a ser destruido es el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino inconmovible. Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra atención? Debemos de poner nuestra mirada y nuestros ojos en las cosas que son ¿qué? Inconmovibles. Ahora, mire cómo dice acá. Se lo voy a leer en otra versión, el verso 25, para entrar entonces en el tema. Dice: mirad que no desechéis al que habla. Mire cómo lo dice otra traducción. Dice: asegúrense de no rechazar al que habla. Pues los que se negaron a escucharlo cuando él les hizo la advertencia aquí en la tierra, a través de Moisés, no escaparon del castigo. Mucho menos nosotros si no hacemos caso al que nos habla desde el cielo, que es Cristo. O sea, en otras palabras, aquí la palabra de Dios no está hablando y no está diciendo que Dios siempre ha hablado. Pero que cuando Dios habló a través de los ángeles, a través de Moisés, aunque habló a través de un mediador, y ahorita vamos a ver algo bien, bueno, lo voy a decir ahora porque creo que estoy en el contexto. La palabra, cuando dice que al que habla desde la tierra y el que habló desde los cielos, aunque se traduce la palabra hablar, las dos son dos palabras diferentes. La primera, cuando Moisés habló, dice, habló Jehová, es como un mouthpiece, es como un megáfono, esa es la palabra, es un portavoz. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios, que cuando Dios habló a través de Moisés, usó un medio, usó un megáfono, usó un transmisor. ¿Cuántos saben que no es lo mismo? Aunque tenemos hermanos tenemos un grupo muy lindo de North Bergen, no pueden llegar hasta acá, pero están todos conectados ahora mismo. ¿Cuántos saben que hay una diferencia en que ellos me están viendo a través de un medio que ustedes que me están viendo personalmente? Y eso es lo que la palabra de Dios habla, de que cuando Dios habló a través de Moisés, no era básicamente la voz de Dios, sino era la voz de Dios usando la voz de Moisés para hablar. Él usó la voz de Moisés como un megáfono, como un transmisor, como un portavoz. En inglés como un mouthpiece. Pero dice que al que habló luego, el que habló desde los cielos, entonces usa otra palabra, es la palabra launtán. Habló sin interferencia, nos habló cara a cara. Lo que está diciendo Dios es aquí, que cuando Él habló a través de Moisés, estaba usando un medio, pero cuando habló a través de Jesús, Dios no estaba usando ningún medio. Era Dios hablándonos directamente cara a cara. Oh, gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cuánto están contentos de que Dios nos habló cara a cara? Que Dios no tuvo que usar un intermediario como usó con la ley. Ya Dios en Jesucristo nos estaba hablando a nosotros cara a cara. No estaba hablando directamente. No había interferencia. Dios estaba hablando cara a cara. Y ese era un contraste. Porque ellos escucharon a través de un transmisor.
Pero ahora Dios nos habla a través de Cristo directamente. Y eso es lo que está diciendo acá, de que si ellos oyeron a través de un transmisor y al no escuchar y obedecer recibieron castigo, ¿cuánto más nosotros entonces, si oímos de cara a cara a Dios y a través de la revelación máxima de la persona de Jesús, no le ponemos atención al que habla? ¿Qué usted cree que nos espera a nosotros entonces? Está haciendo un contraste. Dios habló, pero ahora nos habló directamente. Ahora, aquí usa una palabra, si usted está tomando nota, dice que debo hacer mirad. Diga conmigo mirad, del verso 25. Aquí la palabra nos habla en diferentes lugares de esa misma manera. Si usted se va aquí mismo al capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Usa la palabra mirad. Ahora, si nos vamos al capítulo 3, verso 12, vamos a ver algo aquí también. Capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces habla otra vez de la palabra mirad. Mirad que nadie se aparte. Mirad que nadie tenga un corazón duro. Y mirad que nadie tenga alguna raíz de amargura. Entonces hay un peligro de que Dios no está hablando acerca de mirar. Pero aunque habla de la palabra mirar, es una palabra totalmente diferente en el griego. Porque hay un peligro tanto para el incrédulo, para también como para el grupo de aquellos que habían creído en conocer la verdad y no actuar a favor de lo que habían escuchado. Y por eso cuando vamos al capítulo 12 dice: mirad que no desechéis al que habla. Es la palabra griega blepete, B larga L-E-P-E-T-E. Ahora, esa palabra es bien peculiar, porque esa palabra es estar atento, es percibir. O sea, yo tengo que poner, cuando Dios está hablando, yo tengo que estar atento. Y no solamente estar atento, yo debo de percibir lo que Él está hablando. Cuando una madre, cuando una madre tiene un niño recién nacido a su lado, ¿cuántos saben que esa madre no lo pierde de vista a ese niño por mucho tiempo? Bueno, los que han tenido hijos y son madres, usted sabe que cuando usted tiene un niño pequeño, usted no se olvida. Usted está atento. Y si lo deja de mirar y de observar por un momento, usted vuelve y mira para estar seguro que el niño está bien. Esa es la connotación de esta palabra. Es mirar como a un recién nacido, es no perder la vista por mucho tiempo, es permanecer, es percibir, es estar atento. Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia y están atentos a las redes sociales. ¿Right? ¿Cuánto han usado las redes sociales cuando están acá? Están atentos a otra cosa, pero no están atentos a lo que Dios está diciendo. Se distraen. Por eso nosotros, dice la palabra, yo tengo que mirar, no estar distraído, sino estar concentrado de lo que Dios nos está hablando. Ahora, mire bien por qué dice que yo debo de mirar. Mirad que no desechéis al que habla. Entonces la advertencia principal que la palabra de Dios nos habla es que yo no debo de desechar al que está hablando, que es Dios.
aquí refiriéndose aquí a esta palabra. Debemos de tomar una decisión voluntaria. Debemos de poner nuestros ojos en lo que Dios está diciendo y no desechar. Esta palabra desechar es una palabra que tiene un prefijo, tiene una raíz y tiene un sufijo. Es una palabra larguísima en el griego, muy largas. Pero todas ellas nos llevan a la conclusión para definir lo que quiere decir desechar. ¿Qué yo debo de hacer? No debo de dejar que mis ojos se aparten de lo que Dios está diciendo. Yo tengo que estar mirando, tengo que estar escuchando lo que Dios está diciendo y no puedo desechar, no puedo menospreciar a Dios que habla. Es la palabra menospreciar, es la palabra evitar, es la palabra rehusar, es la palabra declinar, es la palabra rechazar. Mire, todas las palabras que esto significa, o sea, en otras palabras, yo debo de poner atención porque yo no puedo menospreciar, yo no puedo evitar cuando Dios me habla. No debo de rehusar, no debo de declinar. ¿No? Cuando alguien le manda un mensaje, por ejemplo, en Instagram, usted puede declinar. Usted puede bloquear a esa persona para que no le mande más mensajes, ¿sí o no? Bueno, lo que usan las redes. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo no puedo desechar al que habla. Ahora, hay 3 razones por las que yo no debo de rechazar a Jesucristo y al que habla. Porque la palabra de Dios nos habla de que no hay escapatoria para aquellos que tienen una mente cerrada. Porque los judíos no pudieron escapar el juicio de Dios. No hay escapatoria. Lo podemos ver versos 26 y 27. Y sobre todo, no puedo desechar, porque todos nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido algo que es permanente. Todo lo que está en tu casa un día se va a desaparecer. Pero lo que Dios te dio y lo que Dios nos dio a cada uno como creyente nunca va a desaparecer, porque es algo inconmovible. Entonces, ¿a qué tú le vas a poner atención? ¿A lo que es movible o a lo que es inconmovible? Así que aquí dice algo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, muchos menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ahora verso 26, ahí está conmigo. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo bien tremendo, porque el escritor toma una porción del libro de Ageo, capítulo 2, cuando dice que Dios va a hablar, que Dios va a establecer y va a construir un nuevo, y va a traer una gloria sobre la tierra, y estaba construyendo el templo en Ageo capítulo 2. El contexto era de que Dios estaba construyendo una casa, un templo, un lugar que iba a ser permanente. Y toma de ese contexto, porque es una foto de un evento futuro, y habla de que Dios va a hacer mover los cielos y la tierra. Y todo eso dice aquí en el libro de Ageo, lo voy a leer. Y dice así. Porque aquí dice el Señor de los ejércitos, capítulo 2, verso 6. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, no algunas naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a mover
y va a hacer temblar los cielos y la tierra. Y dice que Dios vendrá y llenará de gloria su casa. Entonces lo está dando en el contexto de que Dios iba a hacer algo que iba a tener una consecuencia en el futuro. Así que si el monte tembló, ¿cuánto más Dios hará temblar todo el universo? Ahora, esto nos lleva a una verdad. Y es la verdad que habla aquí. Porque Dios hizo temblar los cielos y la tierra. Él hizo temblar. Y dice el verso 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahora la palabra ahora nos da a nosotros algo bien tremendo. Porque dice, aún una vez más, Dios va a hablar. Y aunque no parezca que Dios está hablando, aunque parezca que lo que están tomando los medios para hablar, hay un momento y un lugar específico donde Dios volverá a hablar sobre la tierra. Y nosotros estamos esperando esa manifestación, porque cuando Dios hable, todo lo que es movible será quitado del medio. Mire cómo dice segunda de Pedro, si puede ir conmigo allí. El capítulo 3, verso 10. Dice algo bien poderoso. Dice así. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿qué? Pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que ella hay serán ¿qué? Quemadas. Wow, mire qué específico la palabra es. Qué pena, que todo lo que tiene guardado se va a quemar. Todo lo que tiene extra se va a quemar. Que el Señor nos enseña a vivir en los últimos días. Que en vez de almacenar, podamos dar. Que en vez de retener, podamos compartir. Porque yo estoy seguro que cosas que tú tienes que casi no usas, o que tal vez lo usaste una sola vez, otra persona lo puede usar todos los días. Y eso dice la Biblia. Todo eso pasará y todo eso será ¿qué? Quemado. La tierra completa será purificada por fuego y no quedará nada. ¿Qué es lo único que va a quedar? Ahorita lo vamos a ver. Un reino inconmovible. Lo único que se va a quedar, lo único que va a permanecer es todo aquello que Dios construyó. Dígame a eso. No lo que usted tenga o lo que usted produjo aquí en la tierra, nada de eso será ¿qué? Permanente. Ay, Señor, ayúdanos. ¿Cuál es la aplicación? Es que Dios removerá todo lo movible de la tierra. Todo sistema económico, todo filosofía, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios será completamente removido de la tierra. Por eso, como dije ahorita, cuando comencé,
Los Ángeles, el periódico de Los Ángeles, el Times de Los Ángeles, hizo una encuesta, dice que hay 300,000 artículos en cada hogar de los Estados Unidos. Generalmente no, en la estadística que hicieron, en el hogar de los estadounidenses. Un promedio. Mire otra estadística que nos dije ahorita. El tamaño promedio del hogar estadounidense casi se ha triplicado en los últimos 50 años. O sea que 50 años atrás las casas eran más pequeñas. Es como que nunca tenemos satisfacción con lo que tenemos. Tenemos una casa, queremos más grande. Y tenemos otra casa y queremos más grande. Y si usted se fija, generalmente, ¿no? Esto generalmente hablando, que las personas que van comprando casas más grandes, cuando los hijos se van, se quedan con una casa grande, entonces tienen que volver otra vez a reducir. Downside, como le llaman. 3 veces se ha triplicado en los últimos 50 años. Y por eso la palabra de Dios nos enseña en este capítulo que hay 2 realidades, que hay cosas que son tangibles y hay cosas que son intangibles. Y que todo lo que es tangible, todo lo que usted pueda tocar, todo lo que sea físico, todo lo que sea, como dijo segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, todo eso va a ser quemado, todo eso va a ser destruido y todo eso va a desaparecer. Ahora, mire cómo la palabra entonces nos enseña. Porque todo esto nos lo dice para decirnos una tremenda realidad. Dios habló, no podemos desechar lo que Dios dijo. No podemos desechar al que nos amonesta desde los cielos. Ahora, el verso 28 nos lleva a la realidad de por qué entonces nosotros tenemos que poner atención a lo que es permanente. Dice, así que, en inglés dice, therefore, por esta razón. ¿Cuál es la razón? Recibiendo un reino inconmovible. ¿Qué hemos recibido? Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ahora, no dice que recibimos, dice we are receiving en inglés. Es en el presente continuo. Y a mí me llama la atención eso, porque está diciendo que el reino de Dios lo estamos recibiendo. Eso es muy importante observarlo. No que lo recibimos o que lo vamos a recibir en el futuro, sino que lo estamos recibiendo. Porque el reino de Dios, tú sabes, hay mucha teología, hay mucho concilio, hay mucha gente que tiene diferentes versiones del reino de Dios. El reino de Dios es una realidad presente, pero es una realidad futura al mismo tiempo. The kingdom of God is present, but is yet to come. O sea, el reino de Dios está presente, pero todavía está viniendo. ¿Cuándo vino el reino de Dios? El reino de Dios vino cuando Jesús llegó a la tierra. Dice Jesús, dice que comenzó a predicar. ¿Y qué fue lo primero que comenzó a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra acercado quiere decir está a la mano. Me gusta la traducción en inglés, me dice the kingdom of God is at hand. ¿Qué está a mi mano ahora mismo? Esa botella de agua está a mi mano. Ahora, yo estoy cerca de la botella de agua, pero no está a mi mano. No la puedo tomar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el reino de Dios se ha acercado, es porque yo lo puedo palpar, lo puedo ver manifestado en mi vida. Por eso cuando Jesús dijo otra tremenda realidad, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos está ¿dónde? Está en nuestros medios, está en nosotros. Entonces cuando
Cuando el reino de Dios, cuando viene la revelación, cuando viene el evangelio, cuando viene la palabra, el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando recibimos a Cristo en nosotros, ahora por el Espíritu Santo, el reino de Dios está en nosotros. Y cuando ese reino se comienza a manifestar, y cuando el reino comienza a ser manifestado a través de nuestras vidas, está en medio nuestro, está allí. Pero luego la palabra de Dios dice que Dios nos ha asignado un reino. Dios a cada uno de nosotros nos ha asignado un territorio, nos ha asignado un lugar específico donde Dios quiere que tú establezcas el reino de Dios en esa área. Por eso el reino de Dios está viniendo, porque hay lugares que todavía el reino de Dios no ha sido manifestado y ha sido establecido. ¿Y quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer tú y yo. ¿Dónde? En el lugar donde Dios nos ha asignado. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un lugar de influencia donde podemos manifestar, donde podemos declarar y donde podemos decir y desatar el poder, la gracia del reino de los cielos. Por eso tenemos que vivir con esa realidad, porque Jesús dijo: el evangelio del reino no es el evangelio nada más, es el evangelio del reino. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, dijo: el evangelio, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es que es gozo, paz, es justicia, gozo y paz. ¿En qué? En el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Cuando yo comienzo a vivir en el Espíritu, porque es una realidad espiritual. Y cuando yo vivo en el Espíritu, nada de la carne me controla. Yo no estoy gobernado por nada exterior, ni estoy gobernado por ningún deseo de mi alma. Cuando vivo en el Espíritu, yo venzo la carne. Y cuando yo estoy venciendo la carne, estoy venciendo mis pensamientos, el reino de Dios está gobernando mi vida en el nombre de Jesús. El reino de Dios está ¿qué? Viniendo. ¿Y qué yo tengo que hacer? We are receiving a kingdom. Estamos recibiendo un reino. No nos podemos detener. No nos podemos parar. El reino de Dios tiene que continuar siendo ¿qué? Predicado, porque el reino de Dios todavía tiene que crecer. ¿Qué fue lo que dice la palabra en Daniel? ¿Algunos se acuerdan de eso? Dice que el reino de Dios es como una piedra pequeña. ¿Y qué hace la piedrita? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Y qué pasa? Se convierte en un monte. ¿Y ese monte qué hace? Llena toda la tierra. Cuando Jesús vino, Él puso en movimiento el reino de Dios. Y el reino de Dios nadie lo puede parar. Ningún liberal, ninguna agenda, nada puede parar el reino de Dios, porque el reino de Dios está en movimiento. Y el reino de Dios debe estar en movimiento en tu vida. ¿Cuándo el reino de Dios va a estar en movimiento en tu vida? Cuando tú miras y no desechas no al que habló a Moisés con un megáfono, sino al que habló directamente cara a cara a nosotros, a Jesús de Nazaret. Él nos ha hablado y no podemos desechar, tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque no podemos concentrar nuestros ojos en las cosas temporales, porque las cosas temporales son movibles y Dios va a quitar todo lo movible para establecer lo inconmovible. Y lo inconmovible es lo que tú estás recibiendo. ¿Qué estás recibiendo? El reino de Dios. Yo sé que es algo que a veces como abstracto y a veces lo usamos simplemente como un lenguaje. El reino de Dios, somos del reino. No, el reino de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el reino. Tenemos que mirar cuáles son la constitución del reino de Dios. Yo nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Y lo tengo guardadito ahí porque ¿sabes dónde está la constitución del reino de Dios? En las bienaventuranzas. Cuando usted lee toda la bienaventuranza, Jesús lo que estaba era estableciendo la constitución y de cómo se debe vivir en el reino de Dios.
Tenemos que repasar eso, tenemos que mirar eso. Mirar lo que Jesús declaró. Bienaventurados los mansos, los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. No son los violentos, aleluya, los impíos, los malos. Su memoria será desarraigada de la tierra. Lo que vamos a permanecer en la tierra no somos los que tenemos más cosas. Mire, por eso la Biblia es tan específica. Si alguien te pide algo, mira, y te dice que camine una milla, camina las 2 millas. No te creas que te están cogiendo de bobo. No, modela el reino de Dios, porque mientras nosotros modelamos el reino de Dios, la gente cree que nos está quitando algo. Al contrario, nos está dando la capacidad para poder recibir más en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga aleluya. Es recibir más. Es movernos bajo la dimensión de esa gracia. Por eso la palabra de Dios dice que su reino lo estamos recibiendo, porque Dios quiere que vivamos de esa manera. Hay cosas que Dios te hace vivir. Por eso no llega un punto en la vida de uno que nada te posee. Yo creo que yo llegué a ese punto en mi vida. Usted me puede quitar todo. Usted puede ir a mi casa y quitarme todo. A mí no me importa. Es como algo en mi corazón, como que no es. Yo me busco dentro de mí, no estoy agarrado a nada. Dios quiere llevarnos a esa posición. Porque cuando llegamos a esa posición, podemos recibir más del reino de Dios y podemos entonces administrar más. Y yo sé que estamos en el umbral de la manifestación más grande de gloria y de presencia que habrá sobre toda la tierra. ¿Usted lo cree conmigo? Pero eso va a venir con persecución, porque la persecución lo que le va a hacer a los creyentes es que lo va a desconectar de lo natural. Muchos cristianos lo que necesitan es un poquito de persecución. No porque Dios quiere que tú sufras, no, es porque Dios quiere que tú te despegues de las cosas que no te habilitan para tú cumplir el propósito de Dios en la tierra. Cuando viene la persecución, lo único que te vas a poder llevar contigo es lo que está en tu corazón. Por eso los discípulos, cuando fueron perseguidos en la iglesia primitiva, se iban de ciudades en ciudades y los perseguían. No llevaban, yo no me imagino que no llevaban nada. ¿Qué iban a llevar? En aquel tiempo no habían carros, no había yujo para montarle al carro todos los chécheres que se quieren llevar de la casa. Esto no se puede quedar. No había nada de eso. Esa gente salían con una túnica y tal vez una mochilita, no sé cómo llamarle, cualquier cosita, y se iban corriendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero por donde quiera que pasaban, manifestaban el reino de Dios. Si había alguien enfermo, era sanado. Si encontraban un paralítico, ese paralítico era sanado. Trastornaban las ciudades, trastornaban los pueblos, porque cargaban la presencia y la gloria del Espíritu Santo en sus vidas. Es tiempo de que la iglesia entienda que le debe de poner atención a lo que Dios está hablando. Dios está hablando desde los cielos y nos ha hablado a través del Hijo, y el Hijo nos ha modelado la vida del Padre, así que la debemos de imitar y debemos de caminar. Es un reino inconmovible. Eso se refiere a la naturaleza espiritual del nuevo pacto. Es el último y permanente pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, mire bien ahora.
Porque ¿cómo usted sabe si usted está viviendo y está recibiendo el reino? La Biblia a mí me encanta porque la Biblia se explica a sí misma. ¿Cómo yo sé que no estoy perdiendo el tiempo? ¿Cómo yo sé que estoy recibiendo un reino? Mira lo que dice acá. Porque el que está recibiendo dice, así que, verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? No es un reino terrenal. ¿Cuál es la realidad? No son cosas materiales. ¿Cuál es la realidad? No son cosas que van a perecer. No son cosas que van a ser quemadas con el fuego. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Y qué pasa cuando yo entiendo que he recibido un reino inconmovible? Dice aquí la palabra de Dios. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Lo primero que la palabra nos habla, dice, wow, tú has recibido algo que es eterno, algo que no va a perecer, algo que es permanente. Por lo tanto, lo primero que se debe de manifestar en mí es que es gratitud. Es tener gratitud. En otra traducción es tener gracia, es como reconocer lo que yo he recibido, lo que tú has recibido, lo que nosotros hemos recibido. Lo primero es, dice, si estoy recibiendo un reino inconmovible, yo debo de tener gratitud. Gratitud con lo que tengo. Gratitud por lo que voy a tener. Y dice, mire cómo dice acá. Como he recibido un reino, estoy recibiendo un reino inconmovible, yo debo tener ¿qué? Gratitud. Y dice, y mediante ella, ¿a qué se refiere la palabra ella? ¿Mediante qué? La gratitud. A Dios no se le sirve como usted quiere. Esto es bien importante. Esto es enseñanza. Esto es Reino 101. Dice, y mediante ella, ¿quién es ella? ¿La mujer mía? No. Mediante ella, mediante la gratitud. Dios no quiere servicio sin gratitud, o que no sea mediante gratitud. Es hermoso lo que Art Aguilera me dijo, lo que me dijo el papá de Leila y los que vinieron. Dice, óyeme, pero qué linda es tu iglesia. O sea, varias personas sobresaltar, dijeron tantas cosas bonitas y estaban mostrando y diciendo qué lindo los hermanos sirven, con cuánto amor nos recibieron en la puerta, en la entrada. Porque cuando nosotros le servimos a Dios con gratitud, lo que emana de nosotros es el carácter, el amor y la gracia que nosotros hemos recibido, y eso es lo que reflejamos cuando servimos. Y yo doy gracias a Dios porque no es el testimonio mío, es el testimonio de los que han venido y estuvieron con nosotros este fin de semana. Se quedaron maravillados, y yo doy gracias a Dios por esta casa y declaro en el nombre de Jesús que eso no menguará, sino que eso crecerá. Porque estamos recibiendo un reino, y mientras más recibimos, más gratitud vamos a tener, y mientras más gratitud tengamos, mejor, y mediante esa gratitud le vamos a servir al Dios que hizo los cielos y la tierra, y aquel que nos ha llamado a ser copartícipe de su reino. ¿Qué yo debo de hacer? Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud, ¿qué vamos a hacer? Sirvamos a Dios.
Pero dice cómo. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, lo tengo que hacer la gratitud me lleva a servir a Dios. Cuando yo paro de servir es porque no estoy agradecido. Eso es lo que está diciendo acá. Pero cuando estoy agradecido, yo sirvo. Y cuando sirvo, estoy sirviéndole a Dios. Pero mira lo que dice acá, porque esto me conmueve. Yo debo de servirle a Dios agradándole. O sea, no es que yo le quiero servir, ok, yo voy a servirle a Dios. No, yo tengo que servirle sabiendo que lo que estoy haciendo está agradando a Dios. Y dice acá, ¿cómo yo debo de agradar a Dios? Dice, con temor. ¿Cómo agrado a Dios? Cuando le sirvo, con temor. Esa palabra temor no es miedo, como la conocemos. Es la palabra eulebeia, que es donde sacamos la palabra piedad. Es donde le servimos a Dios con precaución, con reverencia, con piedad, con pavor, con precaución. Señor, yo te quiero servir con mucha precaución, con gratitud. Yo te voy a servir con precaución, sin ofender a nadie. Te voy a servir porque es a ti, Señor. Voy a dejar la ofensa a un lado. Voy a dejar a un lado si me dijeron, si me reconocieron o no me reconocieron, porque fue para ti que lo hice, Señor. Es con temor. Y dice, irreverencia. Es la palabra deilos. Es con una modestia, con temor. Es cuando la idea de esa palabra en el griego es cuando usted baja la cabeza. Usted sabe, cuando usted respeta a alguien, no. Usted como que se inclina un momento. Es con reverencia, con modestia. También lleva la palabra temor. Esto describe la respuesta apropiada de los creyentes del nuevo pacto. Es una vida de servicio debido a la gratitud por la incomparable gracia que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Fuimos salvos para servir y para servir a la familia de la fe. Y mire cómo termina. Así que recibamos nosotros un reino inconmovible. Número 1, lo estoy recibiendo. Tengamos gratitud porque es inconmovible, nunca nadie lo va a poder destruir. Y mientras tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Punto y coma. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, yo quiero que vaya conmigo porque él toma este versículo. El que era judío entendía rápidamente de dónde había sacado este versículo. Y este versículo lo sacó de Deuteronomio capítulo 4. Vaya conmigo al verso 24. Porque es bueno que lo podamos ver de dónde lo sacó. Deuteronomio capítulo 4. Verso
verso 20. Vamos a leer el contexto porque quiero explicar algo, porque lo toma de Deuteronomio este pasaje. Porque Dios es, ¿por qué le voy a servir? Porque Dios es fuego consumidor. Y mira lo que dice acá. Verso 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seas el pueblo de su heredad como en este día. O sea, Dios está hablando de cómo Él los sacó de la tierra de Egipto. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, si Moisés hubiera estado vivo hoy, él hubiera sabido por qué fue que le pasó eso. Porque él era siervo sobre la casa, él no era Cristo. Él no podía entrar al pueblo porque la ley no era lo que iba a causar la salvación. Entonces nosotros podemos interpretar esto bien ahora. Él dice, bueno, me enojé, pero bueno, fue. Y dice acá, así que yo voy, el verso 22, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Ahora dice el verso 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, déjame seguir leyendo porque quiero que usted mire y relacione hebreo con esto. ¿Por qué yo le sirvo a Dios? Porque no le puedo servir a otro Dios o a otros dioses. Mire bien, verso 24. Verso 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios que celoso. O sea, ¿de dónde saca que Dios es fuego consumidor? Lo saca del contexto que Dios es celoso. Hay una persona que era muy famosa que dejó de servirle a Dios cuando leyó este versículo porque la persona creía que Dios era celoso como nosotros los seres humanos. Y dijo, no voy a servirle a Dios. Porque Dios, ¿cómo lo va a servir a un Dios celoso? No es eso. Dios no es celoso como nosotros. No se está refiriendo a eso. Dios, allá dice, en hebreo dice fuego consumidor. Yo tengo que servirle a Dios. O sea, lo da en el mismo contexto del servicio acá. Lo que pasa es que aquí lo amplifica y lo da en detalle. El que era judío sabía lo que el escritor estaba diciendo. Yo tengo que servirle a Dios. Lo que él estaba diciendo, en otras palabras, era que estas personas el problema no era que no le servían a Dios, era que Dios no era el único para ellos. Ese era el punto. El punto no era que ellos no iban al templo y adoraban. Era que adoraban a Dios y adoraban también a los ídolos. Y dice, Dios es celoso. En otras palabras, el contexto es este. Él es fuego consumidor. El único que merece nuestra adoración, como tuvimos este fin de semana en adoración, el único que merece adoración es Dios. Yo no puedo adorar a Dios y adorar las cosas que yo tengo. No es que usted se inclina al carro, no es que usted se inclina a las cosas que usted compró, pero esas cosas las tiene atadas a su corazón. Y que todo aquello que está conectado en tu corazón, que tú no puedes desligarte para servirle a Dios, eso está ocupando un lugar en ti que no debe de estar. Dios es fuego consumidor. Estamos recibiendo un reino y ese reino es inconmovible. Y como ese reino es inconmovible, sirvamos a Dios con gratitud. ¿Cómo con gratitud? Mediante ella, agradándole a Dios con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, tú no le puedes servir a dos cosas. Tienes que servirle solamente a Dios.
Tu corazón solamente tiene que estar dedicado a servirle a Dios. Tu corazón solamente debe estar enfocado en agradar a Dios. No agradar a los hombres, no agradar a nadie, agradar a Dios. Porque si tú agradas a Dios, vas a agradar y vas a tratar bien a tus hermanos. Y eso es lo que la palabra nos refleja y nos manifiesta en este momento. De que Dios no solamente es fuego consumidor, sino que es celoso. Porque Dios no siempre le dijo: yo he hecho un pacto, yo fui el que lo saqué y le he dado la tierra. A nosotros no nos ha dado una tierra, nos ha dado un reino que es permanente por los siglos de los siglos. Lo que hemos recibido es más que los judíos, porque los judíos recibieron una tierra física. Nosotros hemos recibido un reino, y es un reino inconmovible que es eterno, y la tierra física va a ser quemada y todo lo que está en la tierra va a desaparecer. Pero el reino de Dios, que ha sido ahora introducido a nuestros corazones por el Espíritu, nadie lo podrá destruir, nadie lo podrá parar, y por lo tanto nosotros le vamos a servir a Dios, porque nuestro Dios es celoso. En otras palabras, no podemos servir a dos, solamente a uno. Y eso básicamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en el día de hoy. Así que no hagamos ninguna escultura. No hagamos nada que desvíe nuestros corazones de Dios. Y que nuestra conducta no desvíe a nuestros hijos del corazón del Padre. Aquellos que tenemos hijos, que nuestros hijos puedan ver, y aquellos que no tienen hijos pero que un día van a tener, que usted ame tanto a Dios y usted le sirva tanto a Dios, que lo que emane de la vida del corazón de sus hijos sea lo mismo. Si ellos no lo hacen porque no quieren, ya es otra cosa, pero no porque usted no le modeló. Amén. Por Dios, por nosotros y por nuestras generaciones. Que nuestra vida esté conectada con el Padre. Padre, te damos gracias. ¿Puedo orar conmigo en este momento? Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias en este día por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres el Dios eterno, el que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el gran yo soy, tú eres Jehová, el Dios de Israel. Y Padre, nosotros venimos delante de ti. Oh Dios mío, considerándonos y mirando atentamente al que habló desde los cielos, al que nos habló cara a cara, a la voz que una vez más va a hablar sobre toda la tierra y va a conmover todas las cosas, el que ha prometido que conmoverá no solamente la tierra, sino también los cielos, el cielo. Así que Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú quites y tú remuevas toda cosa movible en nuestras vidas, para que puedan quedar las que son inconmovibles. Así que Padre, porque lo que va a quedar es un reino inconmovible, enséñanos a amarte, enséñanos a tener gratitud, y que mediante esa gratitud podamos servir al Dios vivo y verdadero con temor y temblor, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que Padre, en el nombre de Jesús,
No sé si usted puede ponerse la mano en su corazón y decir: Señor, remueve de mí todo lo que mi corazón está atado a cosas movibles. Y haz que mi corazón, porque tú eres fuego consumidor, porque tú eres celoso, haz que tu celo, haz que tu fuego, oh Dios, quite de mí, queme en mí todo lo que es temporal, y que solamente, aunque estoy en la tierra y necesito cosas de la tierra para vivir, pero que ellas no me aten ni me controlen, que no sea mi objetivo. Mi objetivo es servirte a ti, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta casa. Te doy gracias por los testimonios que recibimos esta semana, este fin de semana, de cómo se sintieron, cómo pudieron percibir el espíritu de esta casa. Así que, Padre, yo oro en el nombre de Jesús que esa gracia continúe fluyendo sobre cada uno de tus hijos, y que aquellos que van a comenzar a servir en diferentes lugares, en diferentes funciones, Padre, que fluya la gratitud. Que no estemos ahí porque pensemos que lo merecemos. No, tengo que estar ahí porque yo soy bueno en esa área. No, sino que lo tomemos con gratitud. Y con ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, porque es para agradar a Dios. Es para hacerlo con piedad, con temor, con reverencia, entendiendo que solamente a Dios se le debe de agradar, de servir y entregarle lo mejor. Así que, Padre, yo te doy gracias. Gracias por mis hermanos en este día. Gracias por los hermanos en North Bergen. Gracias porque yo sé que en este día, Señor, estamos conectados. Aunque tal vez no estemos físicamente en el hogar de cada uno de ellos. Ellos están esparcidos por otros lugares. Pero nosotros enviamos la palabra de gracia, la palabra de poder. Y te pido en el nombre de Jesús que esta gracia caiga sobre el corazón de ellos. Y que esta gracia caiga sobre el corazón de todo aquel que escucha esta palabra, y que todo aquel que está aquí presente, venga tu reino, venga ese reino que está haciendo, que estamos recibiendo. Lo recibimos, papá, en el nombre de Jesús, y caminamos bajo esa gracia, y caminamos bajo esa convicción, y caminamos en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro Señor. Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y tome 5 segundos y dele un aplauso fuerte a Jesús y dele gracias al Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo fuerte en lo que lo desconectamos y le decimos adiós a nuestros hermanos que están escuchando o que escucharán este mensaje en el nombre de Jesús.